Manual de recursos y actividades para la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de educación cultural y artística. Muy buenas noches, Magíster Antonio Briones Gutiérrez y compañeros. El tema de nuestro proyecto en el área de cultura, en el área de cultura artística es el siguiente: rescatando la cultura de la música. El grupo número 7 está conformado por la compañía la siguiente diapositiva, compañero. Dentro del proyecto de cultura artística, tenemos una guía de actividades para rescatar la cultura en ECA. En esta guía de actividades busca fomentar el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural a través de la música, promoviendo la apreciación de las tradiciones musicales locales y globales en los estudiantes de nivel elemental. Dentro de la cultura artística, dentro de estas pequeñas actividades, además de aquello, diría yo que se debe también fomentar investigaciones sobre costumbre y tradiciones, invitando a los miembros de la comunidad, sus expertos, podemos hacer los estudiantes. Siguiente. Bueno, buenas noches. ¿Va a continuar, compañero? Sí, compañera, se me fue ya el internet. Disculpe. Fundamento del currículo. Respeto por la diversidad. La música explora y aprecia géneros y estilos musicales de diversas regiones. Los estudiantes pueden aprender a valorar las tradiciones sonoras de diferentes comunidades. Tenemos también el fomento de la creatividad. El arte fomenta la creatividad, tanto individual como colectiva, a través de la composición, interpretación y apreciación musical. Los estudiantes pueden explorar estilo, expresión, mientras que aprenden a colaborar con otros. Como le decía en su momento, debemos también dentro de la cultura, que es una tradición, ¿verdad? Que nosotros vemos, en sí es como dentro de la sociedad, ¿verdad? Que nosotros en sí rescatar, como quien dice, la cultura a través de la música, no solo es una tarea nostálgica, diría yo que es también un compromiso con nuestra identidad, la historia, el futuro de la sociedad. Es un acto de respeto también hacia las generaciones pasadas. Es decir, que también es una fuente de inspiración para el presente y una semilla para el futuro en los estudiantes. La música también tiene como un lenguaje universal, ya que también tiene un poder de unirnos en un mundo cada vez más diverso, recordándonos obviamente que nuestra diferencia no nos separen, sino que nos enriquecen un poco más, sobre todo al ser humano.
Le doy paso a la compañera Mayra Ordeñana. Buenas noches, estimado máster, compañeros. Pues no, vamos a hablar un poquito acerca de, un ratito, sobre la problemática que tenemos la pérdida de la identidad cultural. Pues no, sabemos que hoy en día los estudiantes han perdido pues esta identidad cultural que hay hacia nuestras culturas. Pues no, en este caso, este proyecto tiene la siguiente problemática. La pérdida de la identidad cultural ha sido uno de los rasgos que ha desaparecido como parte del programa de aprendizaje y su rescate es muy importante para concienciar a los niños y niñas a valorar la identidad cultural, a los propios raíces originarias de pueblos, culturas y nacionalidades. Pues no, esto es lo que nosotros vamos a lograr con cada uno de nuestros estudiantes. Vamos a lograr que ellos vuelvan a valorar la cultura, la identidad, las nacionalidades de cada uno, pues las músicas de las diferentes naciones que tenemos, pues, ¿no? También tenemos como siguiente punto, tenemos el objetivo del proyecto, pues tenemos identificar instrumentos, tenemos reconocer canciones y elaborar actividades prácticas. Dentro de identificar instrumentos, tenemos que eh, identificar los instrumentos musicales tradicionales para el trabajo con los estudiantes que permitan conocer las tradiciones, culturas local. Ya, esto es lo que nosotros vamos a lograr dentro de este proyecto. Reconocer canciones, pues vamos a reconocer las canciones típicas que van a ser coreadas por los estudiantes por el fortalecimiento del respeto y valores. Y la elaboración de actividades prácticas, pues vamos a elaborar actividades prácticas relacionadas con diferentes ritmos tradicionales, creando sus propias coreografías simples que representen la cultura o su comunidad. Esto es todo lo que nosotros vamos a lograr con nuestros estudiantes. Le doy paso a la compañera Fernanda Goyes. Gracias. Muy buenas noches, estimado máster y estimados compañeros. Bueno, voy a hablar sobre lo que es la metodología del aprendizaje experiencial. La metodología planteada en la siguiente investigación es la implementación de actividades participativas y colaborativas a través del uso de la música y los ritmos tradicionales, fomentando la interacción de todos los estudiantes para promover un ambiente dinámico y creativo que creen conciencia y respeto a la diversidad cultural del entorno. Esto nos da a entender que dentro de la experiencia nos da a entender que es ideal para enseñar competencias tanto académicas como sociales y emocionales. La siguiente diapositiva, compañera. Ya. Lo que es la evaluación y ajuste nos indica que para la evaluación del proyecto se tomará en consideración diferentes aspectos que permiten medir la participación activa y creativa y la capacidad de los estudiantes, quienes desde su propia construcción del aprendizaje van a ir desarrollando las actividades que posteriormente serán registradas y tomadas en consideración para elaborar las conclusiones pertinentes del proyecto. ¿Sí? Dentro de la evaluación y ajuste, nos indica que la evaluación y ajuste son esenciales para lograr un enfoque dinámico y centrado en las necesidades de los estudiantes, asegurando que los objetivos educativos se cumplan de manera eficiente y equitativa. A continuación, la compañera Lisbeth Coloma. Buenas noches, estimado máster y compañeros. Actividad 1. Exploración de instrumentos tradicionales. Como primer punto tenemos la investigación, donde los niños investigan acerca de instrumentos musicales
tradicionales de diversas culturas, como tenemos montubios, afrodescendientes, quichuas y amazónicos. En este primer punto, los niños investigan y exploran la forma de poder, quizás ellos tener la habilidad de poder entonar un instrumento, como por ejemplo en las escuelas, lo más usual, la flauta, aprenden a tocar el piano, incluso hay colegios o escuelas donde les enseñan a tocar la guitarra. Eso como primer punto. Como segundo punto tengo aquí la presentación donde dice que traen imágenes o videos de estos instrumentos y si es posible algunos instrumentos reales. Hay niños que cuando participan en una exposición lo hacen con un argumento que sea real. En este caso, como se está hablando de los instrumentos, sería bueno que al momento de presentar alguna actividad o alguna exposición, ellos traigan su instrumento o traigan una imagen, un collage, puede ser, donde estén diferentes tipos de instrumentos, en lo que, qué sé yo, puede ser su instrumento que pueden utilizar, que tienen la habilidad de poderlo hacer y lo presentan. O quizás hasta su instrumento favorito, como todos los niños tienen su favorito en todo. Y en el tercer punto tengo plenaria, donde los niños pueden hacer una presentación breve sobre el instrumento que más les guste, explicando su origen y cómo se utiliza en la música de su cultura. Es lo que yo dije anteriormente en la presentación, ya que, como dice aquí, el segundo punto va de la mano con el tercero, porque dice que se puede hacer la presentación con instrumentos reales. Entonces es donde los niños pueden hacer una breve explicación de su origen o por qué les gusta ese instrumento o por qué quisieran quizás en un futuro poder aprenderlo y tener esa habilidad para poder entonar ya sea un piano, la guitarra, un tambor, como muchas veces en los desfiles en algunas ciudades o cantones se da esto de que los niños tienen esa habilidad de poder tocar algún instrumento. Le doy paso al compañero Julio. Muchas gracias. Buenas noches, querido máster y compañeros. Actividad 2, taller de ritmos y sonidos. Como primer punto tengo compartir estilos. El docente comparte diferentes estilos de música relacionados con la cultura ecuatoriana, música andina, folclore, marimba, pasacalles, montubi. El docente tienes que basar en lo que es los estilos. De igual forma, tienes que enseñarle a los estudiantes cómo son estos, el pasacalle, porque son músicas originadas que se han dado, que se han venido dando en mucho tiempo atrás. Entonces, de allí, igualmente, las culturas que nosotros tenemos, hay que inculcar a los estudiantes para que ellos también percaten, porque estas músicas son importantes. Sí, como segundo punto tengo experiencia de percusión. En la experiencia, el docente organiza una sesión de percusión donde los niños puedan experimentar como ritmos utilizando instrumentos simples, panderetas, maracas, tambores. En- el docente debe tener en el aula ya organizado todos estos instrumentos musicales para que los niños puedan tocar y palpar esa música original que ha, que ha ido dando esa originalidad a nuestra escuela. Entonces, eso es lo que habla en la experiencia de percusión. 3, creación de ritmos. En la creación de ritmo, el docente anima a los niños a crear su propio ritmo en grupo fusionando elementos de diferentes culturas. Entonces, el docente, ¿qué hace? Crea ese ritmo para que los estudiantes vean cómo son los otros ritmos que podemos aprender en diferentes culturas. Entonces, eso es lo que puedo manifestar en cuanto en la actividad 2 y con esto, ya compañeras, sigo, ¿no? Actividad 3, creación de canciones.
Aquí vemos una pirámide donde iniciamos el primer punto, inspiración cultural. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Inspiramos esa cultura, hacerle conocer que las culturas son importantes, que los niños aprendan diferentes música, de que cada cultura tiene su música, ¿sí? En número dos, elementos específicos. Se proporciona a los estudiantes algunos elementos que deben incluir, por ejemplo, un instrumento, una historia, un ritmo específico. El docente, ¿qué hace aquí? Debe, debe proporcionar elemento especial para incluir a los, darle a conocer esos instrumentos, porque tienen una historia. Sí, cada ritmo tiene su historia, cada instrumento igualmente tiene su historia, de dónde viene, de qué material se ha elaborado. Entonces, eso es lo que los estudiantes deben conocer. Sí, en la número 3, presentación. Al final, cada grupo puede presentar su canción al resto de los niños. Entonces, ¿qué hacen? El docente le explica y como ellos ya conocen, ya tienen que presentar ante el grupo, hacer una socialización. Al mismo tiempo, lo pueden cantarla. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Ya. Bueno, Conclusiones. como último punto tenemos las conclusiones. Tenemos que la música se ha convertido en una herramienta muy poderosa que permite a los estudiantes conectarse con la realización de la cultura del Ecuador, concientizando su manera de pensar bajo las condiciones del respeto y la empatía, y mediante la participación propia de cada uno, creando un ambiente propicio para conocer la importancia de la interculturalidad y la diversidad. Pues esto es lo que tratamos de enfocarnos más en nuestro proyecto, concientizando a los estudiantes a no perder esta cultura. Esta ha sido la exposición del grupo número 7. Muchas gracias.